Vamos a iniciar con la retroalimentación de el control de lectura número 1. Muy bien. En términos generales, tuvieron una precisión del 57% y de las 12 preguntas, y hubieron 43 intentos de los participantes. Quizá un elemento importante a citar es que hay que borrar el paradigma de que una pregunta solamente tiene una respuesta. Es decir, una pregunta puede tener una, dos, tres o las 4 opciones pueden estar correctas. Es decir, entonces debe analizarse antes de solamente optar por una respuesta. En la pregunta 1, la pregunta dice que es reconocida como un servicio profesional de gran utilidad para ayudar a la junta directiva y alta dirección para identificar y definir los principales problemas que afectan a la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos. Estamos hablando de la consultoría de negocio. No tiene nada que ver la auditoría ni fiscal, ni interna, ni externa. En cuanto a la pregunta 2, nos dice que se refiere a la competencia, conocimiento, capacidad, habilidades, experiencia profesional. Aprendimos entonces que se está refiriendo al know-how. Pregunta 3 es el conocimiento que puede ser articulado, codificado y almacenado en algún tipo de medio. Estamos hablando entonces del conocimiento explícito. Muy bien, este almacenamiento puede ser en medio físico o en medio magnético. Pregunta 4. ¿De qué tipo de conocimiento son los ejemplos de la creatividad, la inteligencia emocional, las creencias y la intuición? Estamos hablando del conocimiento implícito. Pregunta 5. ¿En qué consiste la ayuda que proporciona la consultoría a la empresa? Aquí tenemos 2 respuestas. Uno es que consiste en identificar, definir los principales problemas que afectan a la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos. Si la empresa no tiene planeamiento estratégico, siempre va a alcanzar los objetivos. La otra respuesta, también importante y necesaria, es que consiste en analizar las causas que provocan el problema. Y lo más importante, identificar la causa raíz para proyectar, elaborar, formular las acciones orientadas a mejorar y implementar estas. Pregunta 6. Implica para el consultor la transferencia de habilidades, conocimientos y competencias, así como capacitar al personal de la empresa de forma implícita o explícita. Aquí tenemos entonces como respuesta es que el consultor actúa como agente de cambio en la empresa. En la pregunta 7 nos dice que es crear la capacidad de cambio propia que demanda toda organización que pretenda mejorar sus procesos y resultados de forma continua. Entonces acá la consultoría colaborativa es un sinónimo de consultoría participativa. Entonces, si yo solo respondo la colaborativa, dejo pendiente la consultoría participativa. Aquí son entonces las 2 respuestas. Pregunta 8. Los manuales, los planes, las políticas, los informes son ejemplos de conocimiento explícito. Es decir, estos elementos pueden ser almacenados de forma física, es decir, impresos, o pueden estar en medios magnéticos. Pregunta 9. ¿Es cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas en que el profesional no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea, sino que ayuda a la implementación? Y es efectivamente entonces la consultoría.
Pregunta 10. ¿Un director o gerente de una empresa puede también actuar como consultor? Por supuesto que sí. Y es que él decide asesorar, ayudar a un colega o incluso a sus propios colaboradores en lugar de darles instrucciones, en lugar de darles órdenes. ¿Cuál es el propósito de las acciones del consultor y el enfoque que generalmente utiliza en la empresa? Tenemos dos respuestas correctas de las 4. Que los directivos y trabajadores adquieran conocimientos y habilidades y, por supuesto, apoyar de forma intensa y por un tiempo limitado a la empresa para realizar un proyecto orientado a resolver un problema. Y es que es intenso porque tiene un tiempo limitado para identificar los problemas y encontrar las soluciones. Pregunta 12. Considera la consultoría como un servicio profesional especial y se destacan varias características que debe poseer el servicio. Estamos hablando del enfoque segundo de la consultoría, en donde es un servicio profesional y que este profesional debe reunir las características que vamos a conocer en esta clase. Muy bien, cerramos entonces la retroalimentación de el control de lectura 1 y vamos a pasar a la clase. Vamos a terminar de finalizar esta presentación y vamos a compartir pantalla y aperturar la clase de este día. Bien, la clase de este día, entonces, la agenda que tenemos es la retroalimentación de la evaluación 1, el primer registro que acabamos de completar, y vamos a abordar los antecedentes históricos de la consultoría y las características que debe reunir la consultoría, y ustedes se quedarán entonces con la evaluación del material del control de lectura número 2. Hablemos de los antecedentes históricos de la consultoría. Tiene su origen en la Revolución Industrial y la aparición de la fábrica moderna y las transformaciones que se originaron de naturaleza institucional y sociales. Esto ocurrió en la Revolución Industrial. Entonces, las raíces son idénticas al nacimiento de la administración de empresas. Los pioneros de la organización científica del trabajo dieron un gran impulso al desarrollo de la consultoría. Y aquí tenemos a Frederick Winslow Taylor, Frank y Lillian Gilbert, Henry Gantt y Harrington Emerson. Todos ellos creían en la aplicación del método científico para resolver los problemas de producción. Vamos a recordar un poco qué es el método científico. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico, en la medición y estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Cuando hablamos de la palabra empírico, ¿a qué se refiere? A la recolección de datos utilizando evidencia que se obtiene a través de la observación, de la experiencia o mediante el uso de instrumentos científicos. Voy a poner un ejemplo. Cuando se está elaborando un trabajo de investigación, se formulan hipótesis y luego se elabora una propuesta de solución. Entonces, de lo que se trata es aplicar el método científico. Se implementa, se prueba. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Se hacen ajustes, se corrige, se vuelve a probar y se ve si funcionó o no. Se vuelve a ajustar, se hacen complementos, adiciones y se vuelve a probar. Entonces, esto es hasta que funcione.
Ese es el método científico. Pero si no se utilizan las hipótesis, no se tiene que probar si funciona, entonces no se le llama método científico. Muy bien, regresemos a la clase entonces. Bueno, estos esfuerzos iniciales entonces dieron origen a un rasgo muy importante de la consultoría en las empresas. La consultoría entonces surgió de esa organización científica del trabajo y se concretó principalmente en la productividad y en la eficiencia en las fábricas y en los talleres. La organización racional del trabajo, el estudio de tiempos y movimientos, la eliminación de desperdicios y la reducción de los costos de producción. A esta esfera se le dio el nombre de ingeniería industrial. Las limitaciones de la ingeniería industrial y de los métodos de los expertos en eficiencia, entonces dieron origen a una ampliación del interés por otros aspectos y dimensiones de las empresas, de las organizaciones mercantiles y a la aparición de nuevas esferas de la consultoría. En 1914, en Chicago, Edwin Voss creó la primera empresa de consultoría, como actualmente se conoce, y se le denominó Business Research Service, es decir, servicio de investigación comercial. Luego, en 1929-1930, la consultoría de empresas fue ganando terreno, no solo en los Estados Unidos y en el Reino Unido, sino también en Francia, Alemania y otros países industrializados. Con todo esto, su alcance siguió siendo limitado. La consultoría por cuenta de los gobiernos y del ejército desempeñó un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de la posguerra, la rápida expansión de las empresas, unida a esa aceleración de los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas economías en desarrollo y la intensificación de la internalización de la industria, el comercio y las finanzas mundiales, crearon entonces oportunidades que fueron particularmente favorables y demandando servicios de consultoría por parte de las empresas. En este periodo se establecieron la mayor parte de empresas de consultoría que existen hoy y esta actividad alcanzó el poder y la reputación tecnológica que goza en la actualidad. En Europa Occidental y América del Norte, el mercado de la consultoría es ahora un mercado de compradores, en donde la oferta excede a la demanda. Por cuanto los clientes pueden permitirse ser muy selectivos, asegurándose de que recurren al mejor de los expertos y de que obtienen el máximo por su dinero. El mundo en desarrollo ha aprendido sobre la consultoría a través de la asistencia técnica, que ha sido la fuente principal de misiones emprendidas por consultores extranjeros por representantes de una incipiente profesión consultora. En México se fundaron las consultoras a inicio de los años 50. Antes de esto, las dependencias gubernamentales contaban con departamentos técnicos que realizaban sus proyectos y las empresas privadas recurrían generalmente a servicios de consultoría extranjera. Unas pocas compañías pioneras ofrecían servicios coordinados en diversas especialidades y despachos, generalmente sustentados en el prestigio personal de algunos profesionistas, y lograban realizar proyectos importantes recurriendo a la subcontratación de las especialidades denominados los famosos despachos. Aquí en nuestro país, por ejemplo, hay empresas que tienen la representación de estos famosos despachos. Por ejemplo,
Ernst Young es una empresa norteamericana y que tiene presencia en muchos países de Latinoamérica. De igual manera, también tenemos otra empresa que tiene representantes aquí en el país. Y lo que ocurre es que son franquicias. Entonces, empresas de nuestro país lo que hacen es adquirir el uso de esa marca, de esa franquicia, para poder tener mayor cobertura, generalmente de empresas que son globalizadas. Entonces, hacen los contratos con estas empresas y se aprovecha el conocimiento, el know-how, porque estas empresas traen ese conocimiento de avanzada de otros países. Hablemos ahora de la naturaleza e importancia de la consultoría, y esta naturaleza e importancia la vamos a fundamentar en las características que posee la consultoría. Tenemos, por ejemplo, que la consultoría es un servicio independiente que se caracteriza por la experiencia e imparcialidad del consultor. Como es un servicio independiente, entonces le permite emitir sus recomendaciones, sus sugerencias de forma imparcial. Es decir, esa sugerencia, esa recomendación no está sujeta a directrices de la junta directiva, sino que es emitida de forma independiente. Esa es una característica fundamental. Otra característica es que el rol del consultor es el de actuar como asesor, con la responsabilidad de la calidad de su trabajo y de la integridad de sus consejos. Esta palabra integridad es muy amplia porque concierne honradez, concierne ética, concierne que es el consultor es intachable, es decir, sin fallas, sin errores, por ejemplo. Otra característica de la consultoría es que es un servicio que proporciona conocimientos y capacidades profesionales. ¿Para qué? Para resolver problemas prácticos. Y son prácticos porque son problemas del día a día dentro de la empresa. Y proporciona conocimiento y capacidades porque recordémonos que hay una transferencia de conocimiento y de habilidades. La consultoría no proporciona soluciones milagrosas. Sería un error inferir que una vez que se contrate el consultor, las dificultades van a desaparecer. No es cierto. Toda solución toda solución de un problema tiene un proceso para que se resuelva. El trabajo del consultor es un trabajo difícil porque está basado en ¿qué? En un análisis de hechos concretos y en la búsqueda de soluciones originales y factibles. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, que una solución no puede ser copiada de la que se aplicó en otra empresa y traerla a esta. No. Tiene que ser una solución personalizada. Y la otra es que sea factible, sea de fácil implementación y que se pueda implementar. Eso es factible. Entonces, no puedo traer una solución de otro país a una empresa de acá. No sería factible. De eso es lo que se trata. La consultoría debe dar resultados tangibles, es decir, que sean resultados que se puedan ver, resultados concretos, que sean de forma congruente y específica en términos de tiempo y costo. Es decir, una implementación que se defina en un tiempo y que esa implementación, obviamente, los resultados vayan acorde con el costo. Otra característica
es que la empresa debe ver la contratación de una buena consultoría como una inversión y no como un gasto en términos de lo que va a ganar con ella. Es decir, al identificar los problemas, identificar la causa raíz y la solución, entonces se van a obtener los beneficios. Por esa razón es que debe verse como una inversión. ¿Por qué? Lo que va a tenerse como costo de la consultoría, se va a tener un retorno de esa inversión por medio de beneficios. El carácter de la consultoría entonces exige que toda situación sea vista en la perspectiva de oportunidades futuras, que quiere decir que no se debe ver que se van a tener resultados mediatos o inmediatos. No, tiene que ser con una perspectiva a futuro. El cambio es la razón de ser de la consultoría. Cambios que mejoren el rendimiento de la empresa y que al mismo tiempo hagan más interesante y satisfactorio el trabajo del personal. Recordemos un elemento importantísimo. El cambio es lo que es, digamos, el elemento que siempre va a estar presente en el cambio. ¿Por qué? Porque todo cambia. Lo único que no cambia es el cambio, que quiere decir siempre vamos a tener presente el cambio. Entonces, si esto es así, se esperaría que ese cambio que está formulando, que está elaborando el consultor, genere una mejora del rendimiento de la empresa. Y por supuesto, vuelva que el personal lo ejecute con interés y con satisfacción. Otra característica es que el consultor profesional debe estar estrechamente relacionado con el diseño, difusión y conocimiento de los nuevos sistemas, métodos, técnicas de dirección, de administración y operación de la empresa cliente. ¿Qué significa? Que el consultor debe tener un conocimiento amplio de el diseño de los sistemas, de los métodos y técnicas de dirección. Es decir, que esté actualizado y que pueda comunicar este conocimiento, que pueda difundir los nuevos sistemas y métodos hacia la administración, hacia las operaciones de la empresa cliente. El consultor entonces debe actuar como un promotor del cambio y asegurar la máxima participación del cliente en todo lo que hace, de modo que el éxito final se logre con el esfuerzo de ambos. Estamos hablando entonces de un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, un trabajo participativo entre el personal de la empresa y el personal de la empresa consultora. ¿Por qué? Entonces, al ejecutarse ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, es que ocurre la transferencia de conocimiento, habilidades del consultor hacia el personal de la empresa. Y entonces eso genera promover el cambio y el convencimiento por parte del personal respecto a la identificación de la causa raíz y, por supuesto, de la solución. Y que entonces se tenga éxito en la implementación porque hay un esfuerzo de ambos.
La cooperación entonces entre el cliente y el consultor son importantes para el resultado final. Y entonces ese resultado final tenga éxito y de calidad los consejos emitidos por el consultor. Y eso va a generar el resultado final de calidad. Muy bien, entonces estamos completando la clase de este día y entonces se quedan con el control de lectura número 2 y en este momento procedo a trasladar este video a YouTube y enviarles el código.